Bienvenido, señor Félix. Buenos días. Muy buenos días a todos tus televidentes y también gracias por la oportunidad que nos das desde el Centro Yanapanacusum, ¿no? Para poder conversar de este tema tan importante que en la actualidad tiene, creo, un impacto bien fuerte, ¿no? Sobre todo en nuestros sectores sociales. Así es, señor Félix, desde ya le damos el agradecimiento por aceptar esta invitación. Para nosotros es muy importante conversar de este tema y tenemos también conocimiento y también la población que desde CHS Alternativo vienen realizando pues trabajos de investigación constante, vienen entregando estos materiales de la situación de la trata de personas a nivel nacional y también en nuestra región del Cusco. Y para poder empezar, señor Félix, ¿cómo las personas podemos reconocer en nuestro día a día que alguien pueda estar siendo víctima de trata de personas? Bueno, si bien es cierto, el tema de la trata de personas, ¿no? Hoy en día va creciendo así, como se dice, silenciosamente, ¿no? Muchas veces todavía no lo tomamos mucha importancia como un problema social que está quejando en todos los sectores sociales, ¿no? A nivel nacional y Cusco. Una de las cosas sí es muy importante cómo poder ir detectando, reconocer en la vida cotidiana, ¿no? El tema de la trata de personas. Uno de los factores fundamentales creo que es una persona o una víctima, una persona vulnerable, muchas veces se va notando en el control excesivo, ¿no? Que va teniendo esta persona y parece estar bajo el control de otra tercera persona. Ese es un factor muy importante que muchas veces eso no lo visibilizamos, pero sobre todo en el comportamiento, ¿no? Que la persona se sienta estar, ¿cómo se dice?, vigilado por una tercera persona. Esa es una cosa importante. El otro tema para poder ir reconociendo en la vida cotidiana también el tema de la trata tiene que ver también con la restricción de la libertad. Y eso cómo se refleja por eso. Cuando la persona en sí misma, la joven o el adulto, la persona se siente un tanto inseguro de tomar decisiones de qué tiene que hacer o de a dónde tiene que ir, ¿no? Ese es otro factor muy fundamental, ¿no? Esa es una actitud que muchas veces no se visibiliza, pero en el comportamiento es muy bueno fijarnos en esto. Otro tercer elemento es el maltrato físico o emocional. Exacto. ¿Y cómo se nota en el maltrato físico? Muchas veces en el rostro, muchas veces se siente golpes o emocionalmente se ve un poco deprimido o asustado o de miedo, ¿no? Ese es otro factor muy interesante, ¿no? De que hay que ir detectando en la vida cotidiana. Otra cosa creo que también tiene que ver mucho con el trabajo forzado. Cuando ustedes vemos, por ejemplo, en el día a día los jóvenes van haciendo el trabajo de repente quedarse hasta tarde o estar constantemente, ¿no? Muy pendiente a lo que está haciendo, se siente que está controlado y ya no tiene la libertad suficiente como persona, ¿no? Y en el otro factor también de cómo ir detectando en la vida cotidiana a las personas vulnerables en trata, tiene que ver mucho también con la prostitución forzada. Exacto. Eso sí me parece, hoy en día sí se está visibilizando bastante. ¿Ya? Y esto está muy relacionado con la explotación sexual que están siendo víctimas, ¿no? Las diferentes adolescentes. Entonces, esos 5 elementos son factores muy importantes a tomar en cuenta cuando estamos en el día a día, ¿no? Observando a una persona determinada, ¿no? En el tema de trata. Es muy importante, señor Félix, ¿no? Hay que recalcar estas señales de alerta porque esos son, ¿no? Son señales de alerta que nos permite a nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, identificar alguna situación de trata de persona, algún compañero dentro de una institución educativa, en la comunidad misma, puede ser víctima de trata de personas. No es que exista una edad que diga, ¿no? Esta persona pueda sufrir de trata de personas, sino cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. Y principalmente el mayor porcentaje de víctimas en este caso son adolescentes, mujeres que son captadas
para la explotación sexual. Y sabemos que aquí en nuestra región de Cusco, pues también las minerías ilegales, que son los principales focos, donde a las víctimas se les traslada y se les retiene y se les priva de su libertad, vulnerando los diferentes derechos que uno tiene como persona, señor Félix. Y ahora, si quieres... Sí, no, yo creo que por lo que acabas de decir, muy interesante, que eso nos conlleva, ¿no?, a poder preguntarnos, ¿no?, en la siguiente que veo acá. Entonces, ¿cómo se va dando la captación, ¿no?, a las víctimas, ¿no?, para que sean sometidas, ¿no es cierto?, a el tema de la trata? En nuestra región de Cusco, nosotros desde CHS hemos visibilizado 3 factores fundamentales, que es lo que se está dando ahora, el día a día se está viendo. Por ejemplo, uno de los factores fundamentales, la forma como se va captando, y lo que acabas tú de comentar, es las falsas ofertas laborales. Eso sigue siendo un tema, como se dice así de manera sencilla, un dulce que muchos de los jóvenes, sobre todo los jóvenes, son a quienes más son engañados, ¿no? Porque les ofrecen sumas muy grandes, sumas muy, como se dice, muy sabrosas, ¿no? Y los chicos, como nunca han ganado un monto fuerte, entonces son presas fáciles, ¿no?, de poder ser cogidos y ser engañados con las falsas ofertas laborales. Creo que ahorita también sigue siendo un tema fundamental que está muy enraizado, mezclado con el tema también de las condiciones económicas con las que hoy en día los jóvenes están viviendo. Los papás muchas veces no tienen la suficiente economía, y eso pasa en el campo, ¿no? No tienen las posibilidades necesarias de poder sostener, ¿no?, al joven. Entonces el joven, por ahí que empiezan, cuando vienen sobre todo a estudiar acá a Cusco, dado que no les alcanza la plata, entonces llegan las vacaciones en la universidad o en los colegios. ¿Qué hacen? Entonces van a buscar, ya Directo. ustedes conocen, ¿no?, se van a Belén, ¿no?, a poder buscar esas ofertas, y entonces ahí es donde caen. Esa es una cosa muy interesante, ¿no?, que hay que tomarlo en cuenta, ¿no?, en esto. La otra cosa que sí me parece interesante es el tema emocional. No sé si realmente la forma como captan, ¿no? Sí. Muchas chicas jóvenes, por ejemplo, son enamoradas por personas jóvenes así simpáticas, acogedoras, ¿no?, que les enamora. Y en ese proceso del chantaje emocional, muchas chicas caen en esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas se prestan a eso, las engañan, como se dice, las enamoran, las idealizan. Ahí es donde justamente cae. Ahí es donde se produce lo que en el tema anterior estábamos tratando, ¿no es cierto?, el tema emocional. No tanto que se enamoran a las chicas, a veces llegan a decepcionarse, o por el que están muy idealizados, aceptan lo que le dice la pareja. Ahí es donde justamente son llevados a Puerto Maldonado o son sometidos. Acá en Cusco está pasando eso, por ejemplo, están trabajando en los nightclubs o las famosas discotecas que están muy cubiertas, ¿no es cierto?, supuestamente de que te ofrecen de diversión a los jóvenes, y eso me preocupa mucho ahora en Cusco. Hay muchas discotecas y sobre todo son los chicos de las universidades que están asistiendo a estos centros. En la Universidad Andina, te digo, por ejemplo, por la Arapa hay discotecas que están viendo, ahí no sabe Dios qué, y el tipo de alcohol que les vende, metílico, que salen todos emborrachadas hasta que las chicas ni siquiera se controlan para nada. Ese es en la Universidad Continental, en la UNSAG. Ojo con eso. Entonces, ojo con eso. Ese es un tema ahorita que sí nos preocupa. Y un tercero que sí, que se está dando, ahí es donde está la famosa, las redes sociales. Ese es otro tema que está muy poco trabajada, pero ahora se está utilizando estratégicamente, y los tratantes están utilizando así a diestra y siniestra diferentes maneras de captar, no solamente a jóvenes, a adultos, sino también están cayendo los niños, adolescentes.
Ese es otro tema, ¿no? Esas tres formas creo que tiene que ver mucho con la forma como ahora se está llegando a captar, ¿no?, a víctimas de trata. Es muy cierto, señor Félix, ¿no? Este tipo de las maneras como vienen captando a las víctimas, como usted menciona. Uno son las redes sociales, ¿no? Las plataformas digitales y los juegos que de manera virtual que se dan. No es que nosotros desde aquí señalemos de que es una herramienta maligna, sino que es una herramienta como uno lo utiliza, ¿no? A través de esto, de una manera maligna, los tratantes pues están utilizando las redes sociales para captar a sus víctimas, como usted menciona, camuflándose con un perfil que no son ellos al momento de captar a las víctimas, son otras personas, se encuentran con otras realidades, las ofertas laborales que nosotros también conocemos, ¿no? Estos famosos carteles que vemos pegados en las calles, donde dicen, no, ofrecemos, se necesita señorita de buena presencia, va a conseguir un sueldo en una semana, en un mes, es un sueldo pues exuberante, Así ¿no? Es un sueldo que tú dices, y como usted menciona, ¿no? Es muy cierto, en las comunidades, ¿qué es lo que pasa, no? La realidad es muy distinta. La falta de oportunidades, la pobreza que se da también, y los estudiantes ¿qué hacen, no? En busca de un futuro mejor, porque es eso, en busca de un futuro mejor, caen en esta situación y los tratantes se aprovechan de la baja autoestima, de la necesidad de las víctimas. Entonces, señor Félix, como mencionaba, ¿cuáles serían los principales problemas que aquejan actualmente todavía en el tema de trata de personas? ¿Por qué se sigue dando este problema y por qué no para? O sea, no damos un punto ahí final. A ver, hagamos ahí un preámbulo. Si me parece interesante la pregunta, ¿no? Acabamos de reflexionar sobre dos temas muy interesantes, ¿no? Cómo se comporta la víctima de trata, cómo, ¿no? Y lo otro, qué estrategias van utilizando para captar a sus víctimas. Tiene que ver mucho acá, creo que el problema de la trata con las posibilidades y la política nacional de lucha contra la trata que viene implementado el Estado peruano. Entonces, uno de los temas fuertes hoy en día, creo que, y este 23 de septiembre que hemos celebrado un año más, ¿no es cierto?, del Día de la Trata de Personas acá en el Perú, es el tema presupuestal. ¿Por qué del tema presupuestal? El Estado peruano en estos últimos 7 años ha invertido actualmente por cada peruano la irrisoria suma del 0.007 céntimos por ciudadano peruano. Exacto, sí. ¿Y esto cómo se refleja justamente en las instituciones del Estado que tienen, ¿no es cierto?, la tarea y el deber de poder combatir el delito de la trata de personas en Cusco? Una de las cosas es, por ejemplo, las condiciones materiales o logísticas con las que cuentan. Las condiciones presupuestales, por ejemplo, cuando ellos, por ejemplo, hacen sus intervenciones, ¿no es cierto?, en estos temas. Entonces, no cuentan con el material necesario y suficiente. Yo creo que ahí ha sido bien claro también la Fiscalía Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, que les dice, mira, ¿cómo yo voy a hacer una labor eficiente, ¿no?, que me permita contrarrestar este delito? Si es que no cuento con el personal necesario, si es que no cuento con el presupuesto necesario, por ejemplo, para movilizar, ¿no es cierto?, al personal, que no cuento con los materiales necesarios logísticos para poder hacer mis respectivos procedimientos judiciales. Entonces, eso de lo grande en lo chiquito se nota. Por ahí que viene el problema de la trata de personas en el país y en Cusco, un segundo elemento, que se debe de apostar desde el Estado peruano hacia poder implementar un programa presupuestal que está justamente también estipulado en la ley 3093, donde el Ministerio de Economía y Finanzas está en la obligación justamente de implementar programas presupuestales para poder justamente tener con los recursos necesarios. Y eso no se hace. Esa es una preocupación bien fuerte, señorita Judith, que ahorita nos aqueja, ¿no?, para la cual lo vamos notando en el día a día, que usted me acaba también de preguntar, ¿no es cierto?, cómo lo vemos la trata. Y otro segundo factor, este 23 de septiembre creemos que los ciudadanos de a pie
debemos de exigir estos últimos 7 años el Estado peruano, mediante el Poder Ejecutivo en el Congreso, no se da cuentas cuánto se ha avanzado en la lucha contra la trata de personas. Y eso anteriormente, con la ley anterior, el Premier tenía la obligación de dar cuentas cada 23 de septiembre en el Congreso, ¿no es cierto?, dar cuentas de cuánto se ha avanzado, qué se ha hecho, cómo está la situación. Eso hace 7 años ya no se hace. Y eso, a pesar que la ley actual ya no obliga a que el Premier vaya al Congreso para dar cuentas, sino específicamente en las comisiones del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Mujer debería darse cuentas cuánto se avanza en la lucha contra la trata. Ese es un tema, creo que pendiente, que tenemos como tarea y reto y desafío para seguir luchando y exigir al Estado que cumpla con su deber, ¿no es cierto?, de Estado, para poder cumplir y atender a nuestras personas víctimas de trata, a la población vulnerable. Eso. Muy interesante, señor Félix, y también preocupante, ¿no?, para nosotros, al saber cuál es la cantidad de dinero que está destinado por ciudadano. Es muy lamentable, ¿no? Y como usted dice, el 23 de septiembre es el Día Nacional contra la lucha, contra la trata de personas, ¿no?, en este caso, pero más que celebramos, no es más una fecha para poder reflexionar justamente estos aspectos, ¿no?, de cuál es la situación de la trata de personas, en qué situación estadísticamente, dónde nos encontramos como región, qué es lo que está pasando desde las instituciones públicas, qué es lo que vienen realizando, porque sabemos, señor Félix, ¿no?, desde las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales, de alguna otra manera se viene trabajando la parte preventiva, ¿no?, dentro de las instituciones educativas, porque creo que lo más importante es este aspecto, ¿no?, para que una persona no llegue a ser víctima de trata de personas, es poder trabajar la parte preventiva, de poderles informar que ellos no caigan en esta situación y no sean víctimas de trata de personas, y también brindarles las oportunidades que ellos merecen. Entonces, señor Félix, en acciones ya en concretas, ¿qué vienen realizando desde CHS Alternativo en conjunto, ¿no?, con otras organizaciones, ya sean no gubernamentales y las organizaciones públicas, para enfrentar este problema? Creo que ahí, después de esta pequeña reflexión que hemos hecho, creo que la labor preventiva sí sigue siendo un eje central, donde nuestro rol como CHS venimos haciendo sobre todo una labor más informativa. No, informativa, no solamente como, por ejemplo, esto es lo que acabamos de reflexionar, ¿no es cierto?, a nivel del Estado peruano, toda la situación de la trata, qué es lo que hay que hacer a nivel de la política nacional de lucha contra la trata. Esa es una labor informativa que ahora, por ejemplo, estamos haciendo. Una segunda, con las instituciones, con las demás instituciones de la sociedad civil del Estado, por ejemplo, es que nuestra participación en las redes provinciales de lucha contra la trata de personas, tanto provincial de los gobiernos locales y tanto del gobierno regional, creo que también igual ahí nuestro rol está siendo justamente de acompañarles, de darles asistencia técnica, sobre todo informativa, hacerles ver cómo entender hoy en día, por ejemplo, el tema de la trata. La trata de personas de hoy en día no es entenderlo ahora la trata en puro, o sea, la trata como una cosa así, como le digo, en puro, aislada de los demás problemas sociales que van emergiendo día a día. Por ejemplo, creo que en la labor informativa debemos entender que la trata de personas es parte de un conjunto de problemáticas sociales que se está dando hoy en día en nuestra región del Cusco. Por ejemplo, el tema de las violaciones sexuales, el tema de la criminalidad, el tema de la delincuencia, el tema de la violencia de género, ¿no es cierto?, afectan a un concepto mucho más integral a la trata. Entenderlos desde un punto de vista más de que atenta todos esos delitos al tema de la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana tiene que ser visualizada de manera mucho más integral, donde no solamente la trata, sino que la trata está muy inmiscuida y entremezclada con el tema de la violencia sexual, con el tema de la criminalidad, el tema de la minería. Entonces, hay que empezar a entender el concepto de la trata desde esa entrada. En ese sentido, creo que es muy importante
para nosotros de seguir trabajando esta labor informativa en los centros educativos. Nuestro objetivo fundamental debería ser desde esta instancia los jóvenes, porque los jóvenes son cada vez mucho más hábiles, están mucho más avanzados que nosotros, ¿no? Por ejemplo, el uso fuertísimo de las redes sociales, la famosa, ¿no? el celular, ¿no es cierto? Están entrando mediante eso y conectando de muchas maneras con terceras personas que tienen malas intenciones de poder. Y por ahí es donde justamente se ha detectado la captación de jóvenes que están siendo sometidos a la explotación sexual. Sí, ese es un tema que entonces, por eso cuando usted me dice cuál es nuestro labor como CHS, creo que tenemos que seguir trabajando el tema de la información. Es muy importante lo que menciona, señor Félix. Los factores que involucran en sí la trata de personas como tal, pues son diferentes, ¿no? Principalmente es la violencia sexual, ¿no? Sí. La violencia familiar, la violencia de género, que también dentro de estadísticamente, de nuestra región se viene dándose de una manera pues escalonada, ¿no? Son números altísimos a este tiempo. No recuerdo un número exacto, pero sé que tenían una tabla de estadísticas desde enero hasta julio. Sí, son 942 denuncias en trata de personas, que eso que hasta julio de este año. Y en eso sabe que, y nos ha llamado bastante, como le decían antes, o sea, entender la trata de manera integral, por ejemplo, que está muy vinculada al tema de la violencia de género. Entonces ahí tiene que ver mucho con el nexo, está por ejemplo el tema cómo se va usando a la víctima vulnerable, por ejemplo en tema de la explotación sexual. Este es un tema muy importante que debemos tomar en cuenta. Entonces 942 hasta julio de este año es preocupante. ¿Y cuántos feminicidios se ha dado en Cusco? Hasta junio, por ejemplo, teníamos registrados 7 casos de víctimas de feminicidio, sí. Pero ahora último, entre julio, ¿no? Y la Red Provincial de Trata de San Jerónimo, por ejemplo, hicimos una marcha, ¿no?, en contra para poder dar respuesta a esto. Se han producido más 2. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer está manejando esa información. Estaremos, por ejemplo, con 9 casos de feminicidio. Y eso es un tema muy preocupante. O sea, que no se trata de que caramba, que el esposo de la familia, ¿no es cierto?, se violente y se esté victimizando a la mujer y no, eso, pero también eso está muy entremezclado también con personas que hacen y practican el delito de la trata de personas, ¿no? Esos son temas que ahorita creo que hay que bastante, ¿no?, ir tomando en cuenta. Hacemos mucho hincapié, señor Félix, ¿no?, en estos aspectos, los factores, ¿no?, que involucra, que lleva la trata de personas como tal, porque la violencia de género en nuestro país es lamentable, ¿no? Se sigue dando, es un tema muy arraigado todavía que muchas personas tienen, pero igual se viene trabajando en este aspecto desde la parte informativa, la parte preventiva, que es lo más importante, trabajar dentro de las instituciones educativas. Y para eso, señor Félix, es importante, ¿no?, los aliados estratégicos que se tienen, ¿no? Tanto las autoridades, las instituciones educativas que nos permiten a nosotros como organizaciones no gubernamentales ingresar, ¿no? Y nos dan este espacio para poder capacitar y llevar esta información, ¿no? Y trabajar también en las escuelas de padres, dentro de las comunidades. Así también es. Trabajar y poder informar. Porque es importante que la población esté enterado cuál es la situación, los datos estadísticos, ¿no?, que nos permite saber y decir, mire, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos lleva a esta situación? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer también como sociedad y no ser personas ajenas a este problema, ¿no? A veces también cuando nosotros, mientras no nos toca un problema, no nos hacemos parte del problema, ¿no? Ignoramos y decimos, ya, pues no es mi problema, entonces no, hago caso omiso, ¿no? ¿Cuántas denuncias? Hay este dato estadístico con números exactos que nos dice, mira, hay tantas víctimas, pero ¿cuántos casos habrá que no han denunciado? Ese es otro tema, sí. Ese es otro tema, creo que también como un desafío y pendiente. Sí, decimos, sí, evidentemente el tema de la trata de personas, así visto desde una visión de la dignidad humana, sigue siendo un rostro femenino. Ya, ¿y qué es lo que ahí nos está conllevando a eso? Justamente lo que acabas de decir. El tema del machismo no está resuelto. Lamentablemente somos una sociedad todavía donde reina el tema del machismo, es bien fuerte. Por eso que cuando se dan estos casos vulnerables, lo naturalizamos el problema. Si hay un caso de violación sexual,
¿qué pasa? El comportamiento social, la gente no se compra el pleito y dice, pues pone, como se dice, oídos sordos, ¿no? Será su problema, no me interesa, mientras no me toque a mí, no pasa nada. O sea, esa naturalización del problema social de la trata, ese es otro peligro, ¿no?, que en los diferentes sectores sociales se tiene que trabajar. Por eso yo digo, la labor informativa es muy importante. Y por ahí que nosotros decimos, el tema de la articulación es un factor fundamental para que trabajemos de manera conjunta con las instituciones del Estado y sociedad civil. Y en esa perspectiva yo le diría desde CHS, que me decías, ¿cómo estamos trabajando hoy en día? Estamos formando hoy en día el tema de la veeduría mirada ciudadana. La veeduría mirada ciudadana justamente tiene que ver de poder trabajar con ciudadanos, que nos permita trabajar de manera mucho más sistemática, de que puedan hacer esa labor de vigilancia y auditoría social, ¿no? De vigilancia que en el tema de trata, de vigilancia social en que en estos temas de violaciones sexuales, vigilancia en que de que si desde nuestras autoridades estamos aplicando, implementando las políticas de trata bien o no, para poder juzgar y castigar estos delitos de trata. Entonces, creo que el tema de la veeduría ciudadana es una propuesta nueva que justamente queremos desde CHS tenga que tener una incursión en los diferentes sectores, ¿no?, de la sociedad. Lo entendemos, por ejemplo, desde sociedad civil, cómo hacer que se fortalezca y se participe en la vigilancia en el tema de trata, desde el tema de los medios de comunicación, desde el periodismo, porque es otro factor, otra pata importante que pueda fortalecernos a poder seguir heredando el tema de la trata. Desde la academia, las universidades, que tienen una función fundamental de investigar estos delitos, de cómo se está dando hoy día, ¿no es cierto?, el tema desde la academia, y después también desde los medios periodísticos. Esas son cosas, creo que ahorita que el tema desde la veeduría que venimos trabajando, implementando esta nueva iniciativa, que creo que ayude a poder contrarrestar y luchar el delito de la trata de personas en Cusco. Señor Félix, de verdad muy contenta de poder conversar, de haber conversado con usted acerca de este tema. El tiempo nos está ganando, es muy corto, nos gustaría seguir conversando. Señor Félix, algo cortito para despedirnos, ¿qué mensaje usted le daría a las familias para poder, en este tema de trata de personas? La familia es el pilar y sigue siendo el pilar central si una familia se quiebra, el joven se quiebra. Entonces la familia es un pilar, un centro central donde debemos de construir los modelos, ¿no es cierto?, los modelos de ser papá y mamá. Mientras el papá y la mamá somos un ejemplo en la casa, vamos a ver que también vamos a tener un joven fuerte, con valores, con honestidad, y que va a ser muy difícil de caer en estos delitos fáciles de la trata de personas. Eso sería nuestro mensaje.